En este mismo mes de 1940, Alemania atacó a Francia y con ayuda de Italia, los franceses firmaron un armisticio y Alemania ocupa ahora la mitad del territorio. También tuvimos la batalla de Madagascar, que fue un intento por Francia de Vichy por capturarla. Otra batalla en la que hubo muchos bombardeos fue la batalla de Inglaterra, que inició en 1940 y terminó el 16 de mayo de 1941. Veremos qué fue lo que pasó. Hitler debería ocupar el poder aéreo para ir por Inglaterra. ¿Crees que sea viable, Göring? Claro, vaya por Inglaterra y domínelo. Señor, me reportan bombardeos en Berlín a civiles. ¿Qué? No, lo que faltaba. Corre y destruye Inglaterra, bombardea a Londres, que no quede nada. Sí, señor. Oye, ¿qué es eso? Parece una bomba. No jodas. Es una bomba. Corre, 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 corre. Como vimos, Londres fue bombardeada sin piedad. El 6 de abril de 1941 se dio la batalla entre Grecia e invasión de Yugoslavia. Yugoslavia cedió rápido. Los griegos lograron hacer retroceder al ejército de Mussolini. En un principio, sin embargo, Alemania entró desde el reino de Bulgaria y así en mayo Grecia fue dominada por Alemania e Italia. Ok, antes de continuar, iremos con Alexis a la sección de deportes para ver lo que pasa por allá. Vamos. Hola a todos amigos del estudio, vamos ahora con la sección de deportes. Para empezar, en el fútbol internacional tenemos que México falla una chilena. Sin embargo, vemos que logró recuperarse en un tiro libre que cobró fantásticamente el jugador. Así, dejando un marcador final de México 1 y Hungría 0. Asimismo, tenemos un poste dramático que no dejó que entrara el balón, pero después en otro sí entró. Al final, terminó ganando Estados Unidos 1-0 sobre México. En un tercer partido disputado entre México y Uruguay, una magistral chilena de un mexicano, desviada por el papá de Karius, hizo que la igualdad quedara 1-1. En la sección de voleibol tenemos una victoria impresionante para México. Mientras que en el básquetbol, pues ni hablar. Una contundente victoria para los Estados Unidos y México quedó sin ceros. Y como noticia reciente, la FIFA anuncia la suspensión de los dos siguientes mundiales, el del 42 y el del 46, por motivos de la guerra. Por mi parte sería todo y nos vemos en el estudio. Bueno, a México le va bien. Iremos a un reportaje con nuestro reportero Javier de la campaña del norte. ¡Ey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Hoy vamos a exponerles mi tema, campaña del norte. Adelante. La campaña de África del Norte surgió para tener el control de Gibraltar y el canal de Suez, de esa manera apropiarse de los ricos pozos de Medio Oriente. El 13 de septiembre las fuerzas italianas comenzaron la ofensiva lanzando a su 10º ejército, compuesto de unos 250.000 hombres, contra el Egipto controlado por los británicos y montaron fuertes defensas en Sidi Barrani. Las defensas británicas en Egipto eran de 35.000 hombres, muy inferiores en número a las italianas. Sin embargo, las tropas italianas no estaban muy mecanizadas. Además, sus soldados y oficiales tenían casi una nula experiencia de guerra. Aprovechando su experiencia bélica y su superioridad tecnológica, las fuerzas británicas lanzan un contraataque, Operación Compás, logrando un mayor éxito del que se pensó, con la rendición de todo el 10º ejército italiano y avanzando hasta la ciudad de El Argelia al oeste de Libia. La impactante noticia de la derrota italiana no pasó desapercibida y pronto tropas alemanas, el Deutsches Afrika Korps al mando de Rommel, el zorro del desierto, fueron enviadas en ayuda. Tras la ofensiva de Rommel, las fuerzas aliadas se reorganizaron como el 8º ejército,
que estaba formado por unidades de los ejércitos británicos y de otros países. La nueva formación lanzó una nueva ofensiva y recuperó casi todo el territorio recientemente conquistado por Rommel. La resistencia del Alamein significó el fin del avance del Eje en África del Norte. La segunda batalla del Alamein, Montgomery empezó a obligar a retroceder a las fuerzas del Eje hasta capturar Trípoli. El 22 de mayo de 1941 tenemos una sorpresa a nivel mundial, ya que Alemania invade la Unión Soviética. Para octubre, los alemanes ya habían dominado hasta el Leningrado. De octubre de 1941 hasta enero de 1942 se vivió la batalla entre alemanes y soviéticos por la dominación de Moscú. A la llegada del invierno, los soldados alemanes desistieron y para 1942 el frente de Moscú se había paralizado y los soviéticos libraron varias localidades. El 7 de diciembre de 1941, el Imperio de Japón atacó la base estadounidense, ubicada en Pearl Harbor, en Hawái. Esto fue lo que pasó. Presidente Roosevelt, Japón atacó por sorpresa por Hawái. Bueno, no solo enviaremos ya suministros a Gran Bretaña, sino que vamos a entrar completamente a la guerra. Así, Estados Unidos entró formalmente a la guerra. También en 1941 se dio la Guerra del Pacífico. Los británicos y chinos se fortalecieron con Estados Unidos. Inició a bombardear a Japón. Muy buenos días, gemela. Hoy nos encontramos en el mercado de New York y pues aquí en la sección de la explosión de la bomba en Hiroshima. Vamos para allá. Perdón. Ataque nuclear ordenado por Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio de Japón. El ataque se efectuó el 6 de agosto de 1945, lo que contribuyó junto a la guerra soviético-japonesa a la rendición de Japón con su emperador Hirohito y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se estima que hacia finales de 1945 las bombas habían matado a 166,000 personas en Hiroshima. Entre las víctimas, del 15 al 20% murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. Desde entonces, algunas otras personas han fallecido de leucemia. 231 casos observados y distintos cánceres. 334 observados, atribuidos a la exposición y a la radiación liberada por las bombas. Las víctimas supervivientes de los bombardeos son llamadas hibakusha, una palabra en japonés que literalmente significa persona bombardeada. Ser hibakusha, aseguran los supervivientes, era como una maldición que los estigmatizaba. Además de las enfermedades a las que se enfrentaron, esos supervivientes también tuvieron que lidiar con el rechazo del resto de la sociedad. Vivían ocultando su condición, ya que nadie quería casarse con personas como estas, e incluso les negaban trabajo si se llegaba a conocer que eran hibakusha. De ahí, el 4 de junio de 1942, en la batalla de Midway, se enfrentó Japón contra Estados Unidos y detuvieron el avance del Imperio de Hirohito. Ok, y ahora tenemos una entrevista con nuestra reportera La Repetida. Bueno, mi hermana. Ok, acerca de la Segunda Guerra Mundial. Vamos para allá. Bueno, nos encontramos aquí con la profesora Isabel para poder hacerle una pequeña entrevista. Ok, ¿está lista? Sí. Ok, bueno, ¿sabe usted cuál fue el desarrollo de parte del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial? Hablar de la Segunda Guerra Mundial es importante
porque hay que definir lo que es el periodo entre guerras. En el periodo de entreguerras se va a definir lo que son los tipos de gobiernos. Aparte de lo que es el tipo de gobiernos, se van a definir las estrategias de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial inicia por la invasión a Polonia. Con la invasión a Polonia se hace un nuevo reparto territorial. Ese reparto se va a definir por dos grandes bloques. ¿Cuáles considera que fueron esos bloques? El eje Berlín, Roma, Tokio, representado por Hirohito, Hitler y Mussolini. Ok, entonces, ¿usted cuáles considera que fueron las guerras más importantes o las más destacadas que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial? En la Segunda Guerra Mundial se dieron conflictos internos, entre ellos es la Guerra Relámpago, donde se da la derrota por parte de Francia. Otra importante es el desembarco de Normandía, donde igual es un evento que queda dentro de la historia muy marcado. De hecho hay muchas fotografías donde se da ese desembarco, que es por parte de la etapa final, donde ya se rinde Japón, parte de Alemania y lo que es la ruta japonesa. Otro punto importante, posterior a ello viene lo que son los estallidos de las bombas atómicas. La bomba atómica fue lo que dio ahora sí que el parteaguas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque con ello, aparte de que los alcances son en materia de salud, pues la reactividad, perdón, no solamente fue con los países que estaban en guerra, sino a nivel mundial trajo consecuencias. De hecho, hubo muchos niños, el sector más perjudicado fueron los niños y las mujeres. Okay, entonces... Y ya para finalizar, ¿usted cuál considera o las consecuencias que conozca de la Segunda Guerra Mundial? En materia internacional se crean organismos como la ONU, se llevan a cabo conferencias como la de Yalta, una muy importante, se hace el reacomodo del mapa por estrategia, la URSS se declara superpotencia, Estados Unidos de igual forma. En materia de salud, producto o consecuencia de las bombas atómicas, se generan cierto tipo de enfermedades a lo cuales se va a atacar también en materia de salud con ciertos organismos, se va a dar asilo, refugio, protección, entre otras. Son las más importantes acciones que se emprendieron durante la Segunda Guerra. Ok, entonces con eso termina nuestra entrevista. Le damos muchas gracias a la profesora Isabel por sus aportaciones a nuestro trabajo, ¿sale? Gracias. ¿Algo más que tenga que decir? Espero que les sirva este pequeño conocimiento, porque hablar de la Segunda Guerra Mundial es muy amplio, son temas muy importantes dentro de la historia, porque no solo abarcan a los bloques que estuvieron en el conflicto, sino también tiene consecuencias a nivel mundial. De hecho, México tuvo participación y desde ahí también se definió desde el punto de vista económico y político parte de su estrategia de gobierno. Gracias. Okay. Gracias, volvemos para allá.